Siempre pensé que mi vida como camionero era bastante sencilla. Subía al camión, seguía la ruta, entregaba la carga y volvía a casa. Después de 10 años en la carretera, creía haberlo visto todo. Tormentas, accidentes, incluso personas desesperadas pidiendo aventón en zonas aisladas. Nunca fui de asustarme fácilmente. Al fin y al cabo, estar al mando de un vehículo de muchas toneladas me daba una sensación de control, de estar inmune a las adversidades que surgían a mi alrededor. Eso cambió cuando cambié de empleo. Todo empezó cuando Jorge, un viejo amigo de la carretera, me convenció de dejar mi trabajo anterior. Hablaba de una nueva empresa que pagaba muy bien, más que cualquier otra que yo conociera. En tiempos difíciles, ¿quién podría resistirse? Prácticamente le rogué que me recomendara, y en menos de una semana ya estaba en la entrevista. Esperaba preguntas comunes, experiencia, historial de accidentes, cuánto tiempo podía conducir sin parar. Pero lo que recibí fueron preguntas extrañas que me incomodaron. ¿Alguna vez has dejado el camión parado en medio de la carretera por alguna razón? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Eres religioso? Cada pregunta parecía más extraña que la anterior, pero respondí con honestidad. En ese momento, solo quería el trabajo, y la promesa de un buen salario compensaba cualquier situación incómoda. La entrevista terminó rápido, y salí de allí con el trabajo asegurado. Debería haber prestado más atención a los detalles, a lo que se escondía entre líneas en ese encuentro. Pero, ¿quién diría que preguntas aparentemente inofensivas podrían esconder algo tan profundo y peligroso? Mi primer servicio fue transportar carne seca a una aldea aislada. Hasta ahí, todo bien. El problema era que la entrega solo podía hacerse de noche. Eso no era nuevo para mí. Ya había hecho varios trabajos conduciendo de madrugada. Pero el tono de las instrucciones que recibí me dejó inquieto. El trayecto debía completarse antes del amanecer, sin excepciones. Además, Jorge mencionó que el GPS no funcionaría en esa zona, lo cual me pareció muy extraño. ¿Cómo es que en 2021 no funcionaría el GPS en una carretera? Antes de partir, Jorge me llamó aparte. Raúl, cuando estés en la carretera, quiero que escuches un audio que te voy a enviar. No lo abras ahora, solo cuando estés solo, ¿ok? Es importante. Confía en mí. Asentí, tratando de ocultar la incomodidad que sentí al escuchar el tono de su voz. Jorge nunca había sido tan serio en nuestras conversaciones. Siempre había sido un tipo relajado, riéndose incluso de los problemas más graves. Pero esa noche, algo en él parecía diferente. Subí al camión, encendí el motor y seguí las instrucciones. Cuando llegué al punto donde la carretera se extendía por kilómetros de desierto frente a mí, abrí el audio. La voz de Jorge era calmada, pero había una seriedad en su tono que nunca había notado antes. Comenzó de manera tranquila, como si estuviera dándome consejos normales de conducción. Raúl, bienvenido a la empresa. Sé que tienes bastante experiencia en la carretera, pero aquí las cosas son un poco diferentes. Hubo una pausa, y su voz se volvió más tensa. Hay algunas reglas que debes seguir durante este trayecto. No estoy bromeando, amigo. Sigue cada una al pie de la letra y tal vez llegues al final. Esa frase me dio un escalofrío. Jorge nunca hablaba tan en serio, y el peso en su voz era imposible de ignorar. Lo primero que debes saber es: mantén las luces largas encendidas todo el tiempo. Sé que parece obvio, pero esta carretera es diferente. Incluso con las luces encendidas, notarás que está oscuro, muy oscuro. Eso te incomodará, pero no apagues las luces, no importa lo que pase. Subí el volumen del audio mientras pasaba por la primera curva. La noche estaba clara, el cielo limpio y estrellado. Sin embargo, algo en esa oscuridad parecía más pesado, más opresivo. Seguí escuchando. Dentro de las primeras 10 millas verás un cartel que dice «Callejón sin salida». Ignóralo, sigue adelante. Las luces pueden empezar a parpadear en ese punto. Si eso ocurre, acelera. No importa lo que suceda, solo acelera hasta que dejen de parpadear. Eso me hizo reír, nervioso. ¿Parpadear? ¿Acelerar? Parecía sacado de una mala película de terror, pero incluso riendo algo dentro de mí empezó a sentir el peso de las palabras de Jorge. Continué escuchando. Puede que veas a un hombre viejo pidiendo un aventón en la carretera. Si dice que va a la aldea más cercana, puedes dejarlo subir.
pero si dice cualquier otra cosa, acelera y no mires atrás. Si sube, permanecerá en silencio durante aproximadamente 1 hora y luego te pedirá que lo dejes en medio de la nada. Déjalo salir, pero no mires mientras baja. Solo sigue adelante. Mi risa murió en la garganta. La idea de recoger a un autoestopista en medio del desierto ya era bastante desconcertante. Y la forma en que Jorge hablaba de eso, como si fuera algo común, me revolvió el estómago. Pero decidí seguir adelante. Al final, podría ser solo una gran broma. La carretera frente a mí era larga y vacía, una línea recta que cortaba el desierto árido. El tiempo parecía pasar despacio, y a medida que avanzaba por las primeras millas, la oscuridad alrededor del camión parecía volverse más densa, como si las estrellas en el cielo desaparecieran, una por una. La luna, que antes arrojaba una suave luz sobre el asfalto, ahora parecía una débil imitación de luz, incapaz de penetrar la oscuridad opresiva alrededor de la carretera. Miré por el espejo retrovisor y solo vi vacío absoluto. No había otros vehículos ni luces distantes de granjas o pequeñas ciudades. Solo yo, el camión y la inmensidad de la noche. Pronto avisté el cartel que mencionó Jorge. Callejón sin salida. Era un pedazo de metal oxidado, colgado por un único clavo torcido. Lo ignoré, como me había dicho. Pero entonces, las luces del camión comenzaron a parpadear. Por un momento mi corazón se aceleró y apreté las manos en el volante. Las luces se apagaron y encendieron rápidamente, y mi mente volvió inmediatamente a lo que Jorge había dicho. Acelera. No esperé a ver si las luces se estabilizaban. Pisé el acelerador, el motor rugiendo más alto mientras el camión ganaba velocidad. Las luces continuaron parpadeando durante algunos segundos antes de volver a la normalidad, y finalmente solté un suspiro que ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo. Mirando hacia el horizonte, el vacío de la carretera parecía más amenazante que antes, como si algo me estuviera observando a la distancia. Traté de alejar esos pensamientos, enfocándome en la carretera y en las palabras de Jorge que resonaban en mi mente. Pero, por más que intentara ignorarlo, una sensación incómoda comenzó a invadir mi mente. La sensación de que algo estaba mal. Continué escuchando el audio mientras el camión avanzaba lentamente por la noche que parecía interminable. Cuando llegues a la milla 20, es posible que escuches sonidos que vienen de la parte trasera del camión. Pueden ser golpes, rasguños, incluso gruñidos. Ignóralos. No importa cuán fuertes se vuelvan, no reduzcas la velocidad, no mires atrás, solo mantén el ritmo. Respiré hondo. Estaba en la milla 18 y a pesar de la creciente incomodidad, no había escuchado nada. Todavía, Jorge continuó. Cuando llegues a la milla 30, si la radio aún está encendida, apágala. No basta con bajar el volumen, necesitas apagarla por completo. Pasé la mano por el lateral del panel, apagando la radio. No es que estuviera escuchando música antes, pero la idea de que algo interfiriera en la frecuencia me puso tenso. En la milla 35, continuó, la radio puede encenderse sola. Si suena alguna música, baja el volumen o apágala de nuevo. Pero si es estática... Hubo una pausa, como si estuviera considerando si debía seguir. Si es estática, necesitas parar. Detén el camión, apaga el motor, recuéstate en el asiento y cierra los ojos. No importa lo que escuches a tu alrededor, no abras los ojos. Habrá ruidos, golpes en el techo, en el parabrisas. Tal vez incluso escuches que la puerta del camión se abre. Pero no te muevas. Si permaneces quieto el tiempo suficiente, pasará. Eventualmente los sonidos desaparecerán, y cuando eso ocurra, mira lentamente por la ventana. Si el vidrio está empañado, espera un minuto más. Si no lo está, puedes seguir conduciendo. Ya no estaba riendo. Las luces del panel brillaban con una intensidad incómoda dentro del camión, proyectando sombras alargadas que parecían distorsionarse y moverse por el rabillo del ojo. Mis manos sudaban en el volante, mi cuerpo rígido, tratando de enfocarme solo en la carretera. La voz de Jorge seguía resonando en mi cabeza, y con cada nueva regla que mencionaba, el miedo dentro de mí crecía. En la milla 50,
Es posible que veas algo corriendo al lado del camión. No importa lo rápido que vayas, esa cosa te seguirá. La voz de Jorge temblaba ligeramente al decir esto, un tono que no había notado antes. No intentes mirarla directamente. Concéntrate en la carretera. Si logras pasar la tercera curva, desaparecerá. Pero si después de la tercera curva todavía está ahí, acelera todo lo que puedas y reza por ser más rápido. El sudor ahora goteaba por mi frente, cayendo en mis ojos, pero no me atrevía a apartar la vista de la carretera para limpiarlo. Aún estaba en la milla 25, pero la descripción que Jorge había hecho de lo que vendría me estaba carcomiendo por dentro. Había algo en los detalles, la forma en que hablaba de la criatura, de los sonidos, de no mirar atrás, que me hacía sentir como si estuviera siendo observado, como si al decir aquello me estuviera preparando para algo inevitable, un destino del que no podría escapar. En la milla 70, continuó, mientras el viento afuera comenzaba a intensificarse. El camión puede apagarse de repente. Cuando eso ocurra, no mires por el retrovisor. Te parecerá tentador, querrás ver lo que hay allí, pero no lo hagas. Solo trata de volver a encender el motor lo más rápido posible. Y cuando lo consigas, sigue adelante. No importa lo que suceda, no mires atrás. El retrovisor era como un ojo en mi espalda, siempre ahí, listo para reflejar lo que sea que estuviera acercándose. Siempre odié ese espejo por esa razón. Era como si amplificara el miedo de que algo pudiera surgir de la nada, algo que no quería ver, pero que sabía que estaba ahí, acechando. Respiré hondo, intentando concentrarme. El viento silbaba alrededor de la cabina, aumentando de intensidad a medida que las millas pasaban. Todo parecía más oscuro ahora, la carretera siendo devorada por la noche, y las montañas distantes, que antes eran solo suaves siluetas, habían desaparecido por completo. Ya no había horizonte, solo una oscuridad absoluta a mi alrededor. La voz de Jorge seguía resonando en el audio, cada vez más cargada de tensión. Sabía lo que me esperaba, y yo ya no tenía dudas de que aquello no era una broma. En la milla 80 empezarás a sentir calor. No enciendas el aire acondicionado. No funcionará de todas formas. Solo quítate la chaqueta si es necesario, pero no abras las ventanas, por más calor que haga. Algo ahí afuera intentará entrar si las abres, y créeme, Raúl, no querrás que eso suceda. Tragué saliva. El calor que mencionó comenzó a aparecer de manera casi imperceptible. La temperatura dentro de la cabina estaba subiendo, lenta pero consistentemente, a pesar de la fría noche afuera. El malestar era creciente, como si el aire se estuviera volviendo más denso, más pesado, dificultando la respiración. No encendí el aire acondicionado. No me atreví a desobedecer las reglas que Jorge me había dado. Parecían absurdas, incluso paranoicas, pero había algo en los detalles, en la forma en que hablaba, que hacía que mi instinto gritara para que las siguiera. Cada segundo parecía arrastrarse, como si el tiempo estuviera desacelerándose junto con la carretera que nunca parecía cambiar. Miré brevemente por el retrovisor, solo por reflejo, pero la oscuridad me devolvió la mirada, densa e impenetrable. Entonces, al alcanzar la milla 30, algo comenzó a golpear la parte trasera del camión. El sonido era sordo, como si alguien estuviera golpeando la caja con los puños. Mi corazón se aceleró y me enderecé en el asiento mirando instintivamente por el retrovisor. Claro que no vi nada, solo la oscuridad extendiéndose infinitamente, como un agujero negro, engullendo todo lo que dejaba atrás. Pero los golpes continuaban, rítmicos, como si algo allá atrás estuviera intentando salir, o peor, intentando entrar. Ignora los sonidos. Recordé la voz de Jorge, tan clara como si estuviera sentado a mi lado. No importa cuán fuertes o insistentes se vuelvan, no reduzcas la velocidad y no mires atrás. Aceleré un poco más, manteniendo una velocidad constante como él había indicado. El sonido de los golpes continuaba, resonando en el vacío de la carretera, intensificándose a medida que avanzaba cada kilómetro. Mis dedos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos,
pero me negaba a mirar nuevamente al retrovisor. Si algo estaba ahí, no quería saberlo. La radio comenzó a crepitar con interferencias. Una ola de estática invadió el sonido, haciendo que un zumbido agudo llenara la cabina. Recordé la siguiente instrucción: apagar la radio. Bajar el volumen no sería suficiente. Estiré la mano temblorosa, tratando de concentrarme en la carretera, y apreté el botón para apagarla. Pero el ruido no desaparecía. De repente la radio se cayó sola, y el silencio que quedó en su lugar fue aún más aterrador. Los golpes en la caja cesaron al mismo tiempo, y el único sonido era el motor del camión y el viento afuera. Mis manos temblaban. Estaba tratando de convencerme de que todo eso era un efecto psicológico, algún tipo de estrés inducido por la sugerencia de lo que Jorge había dicho, pero sabía en el fondo que algo más allá de lo que entendía estaba sucediendo. Mis luces volvieron a parpadear por unos segundos. El corazón se me subió a la garganta. Nuevamente pisé el acelerador y el camión saltó hacia adelante con un rugido alto, cortando el viento de la noche. Sin embargo, esa sensación de ser observado persistía. Sabía que no estaba solo. Algo estaba allí, en medio de la oscuridad, esperando el momento adecuado. Cuando llegué a la milla 35, ocurrió lo peor. La radio se encendió sola, el volumen al máximo. El sonido que explotó en el interior del camión fue puro ruido blanco, estática. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis instintos gritaban, resonando con la voz de Jorge en mi mente. Si escuchas estática, detén el camión de inmediato. Hice exactamente eso. Me detuve en el arcén, el camión balanceándose levemente con la inercia, y apagué el motor. El silencio que siguió fue absoluto, como si el sonido de la radio hubiera engullido toda la noche junto con él. El vacío del desierto parecía pulsar a mi alrededor, casi como si estuviera vivo, respirando en los bordes de mi percepción. Y entonces escuché el primer golpe en el techo del camión. Era como si alguien o algo estuviera caminando por encima del vehículo, los pasos resonando metálicos sobre mi cabeza. No me moví, no respiré. Seguí las instrucciones. Me recosté lentamente en el asiento, mi cuerpo rígido de terror, y cerré los ojos. No importa lo que escuches, no abras los ojos, dijo la voz de Jorge en mi mente. Los pasos se hicieron más fuertes, más insistentes, moviéndose del techo al capó. Algo arañaba la carrocería, como garras largas raspando el metal. Mi respiración era rápida y superficial, mi cuerpo congelado por el terror. Podía escuchar el sonido agudo de lo que parecían ser uñas arañando el parabrisas, y me obligué a mantener los ojos cerrados, incluso con el pavor apoderándose de mí. Entonces escuché la manija de la puerta. Giró con un chasquido metálico, y supe, sin lugar a dudas, que algo había abierto la puerta del camión. Un olor insoportable invadió el ambiente, un hedor a podredumbre, como carne en descomposición dejada al sol. Sentí la presencia entrar en la cabina, algo grande y pesado, como si tuviera que agacharse para pasar por la puerta. Podía escuchar su respiración pesada, como un gruñido profundo, y algo como garras raspando el suelo de goma de la cabina. Mi cuerpo temblaba. No me atrevía a moverme, incluso con la criatura tan cerca. Parecía estar olfateando a mi alrededor, sintiendo mi presencia, pero sin tocarme. El tiempo parecía distorsionarse en ese momento, cada segundo estirándose como una eternidad, mientras mantenía mis ojos firmemente cerrados, intentando no gritar. La cosa permaneció allí durante lo que pareció una eternidad, hasta que, finalmente, escuché la puerta del camión cerrarse con un chasquido fuerte. El chasquido de la puerta al cerrarse resonó en la cabina como un disparo. Por un momento, no pude respirar, aún congelado por el miedo absoluto. Mi mente gritaba para que mantuviera los ojos cerrados, para que siguiera al pie de la letra las instrucciones de Jorge. Pero ahora, con la criatura fuera del camión, el silencio que la reemplazaba era casi más aterrador que su presencia. Podía sentir el hedor a podredumbre disiparse lentamente, pero la sensación de que algo estaba acechando, invisible en el aire, continuaba allí. Me obligué a respirar de nuevo,
lenta y cuidadosamente. El viento afuera aullaba entre las rendijas de la cabina, pero nada más se movía. Poco a poco, traté de recuperar el control de mi cuerpo, ahora rígido de pavor, y recordé la última parte de la advertencia de Jorge. Con una lentitud exasperante abrí los ojos. El interior del camión parecía el mismo. No había señales de la criatura, nada fuera de lugar. Pero entonces miré hacia la ventana del conductor y vi que estaba completamente empañada. Un nudo de pánico subió a mi garganta, pero me obligué a mantener la calma. «Espera un minuto más», dijo la voz de Jorge en mi cabeza. No me atreví a moverme. Me quedé allí, inmóvil, contando mentalmente los segundos. El silencio era abrumador y parecía que en cualquier momento algo podría saltar de la oscuridad a mi alrededor. Cada sonido insignificante, el crujido del camión, el silbido del viento, se amplificaba, haciendo que mi corazón martillara en mi pecho. Los segundos parecían no pasar. Mi cuerpo seguía inmóvil, como si estuviera paralizado por una fuerza invisible. Podía escuchar el eco de mis latidos reverberando en mi cabeza, intentando desesperadamente mantener el enfoque. Entonces finalmente volví a mirar la ventana. El vidrio se había aclarado. Un alivio inmediato recorrió mi cuerpo, pero fue breve. Algo dentro de mí sabía que lo peor aún no había pasado. Necesitaba seguir adelante, continuar la ruta. La criatura podía haberse ido, pero aún quedaban muchas millas por delante. La milla 35 había sido una prueba, una especie de purgatorio, y apenas la había superado. Encendí el motor del camión con los dedos temblorosos, y el sonido del motor rugiendo me dio una pequeña, aunque ilusoria, sensación de control. La carretera seguía frente a mí, y el siguiente tramo, la milla 50, sería crucial. La cosa que Jorge mencionó, aquella que correría al lado del camión, ahora parecía más real que nunca. Si lo que acababa de suceder era cierto, entonces lo que vendría también lo sería. Mientras el camión avanzaba por la carretera solitaria, observé la oscuridad a mi alrededor con una atención frenética. Las luces de los faros eran como finas cuchillas cortando un manto negro impenetrable. Sabía que algo podría aparecer en cualquier momento, pero no sabía qué. Escuché la voz de Jorge repitiendo la advertencia ahora grabada en mi mente. No importa cuán rápido vayas, esa cosa te seguirá. Las millas pasaron lentamente, como si el tiempo estuviera distorsionado en esa carretera interminable. Mis ojos estaban fijos en la línea que tenía delante, pero mis oídos estaban atentos a cualquier sonido que viniera de afuera. Lo que fuera que estuviera por venir, sabía que no podría enfrentarlo directamente. En la milla 47, comencé a sentir una extraña vibración en el volante. Al principio pensé que era algo del camión, tal vez un desnivel en la carretera, pero entonces me di cuenta de que no era solo mecánico. Algo se estaba acercando. En la milla 48, escuché un ruido distante, como un leve golpeteo, mezclándose con el sonido del viento. La vibración en las ruedas aumentó, y pude percibir que el sonido venía de afuera, no de la parte trasera del camión, sino de algún punto en el lateral corriendo a mi lado. Cerré las manos en el volante y me concentré. No mires, solo mantén los ojos en la carretera. Eso fue lo que Jorge había dicho, y hasta ahora sus instrucciones me habían mantenido con vida. En la milla 49, el sonido aumentó. Algo estaba corriendo al lado del camión, y ahora podía escucharlo claramente. Era un sonido pesado, como grandes patas golpeando el asfalto, pero aún así ágil, como si estuviera hecho de pura velocidad y fuerza. La curiosidad intentó vencerme, la necesidad instintiva de mirar y confirmar que era aquello, pero sabía que no podía ceder. En la milla 50, la criatura finalmente apareció en el borde de mi visión periférica. No la miré directamente, pero podía sentir su presencia, enorme e inquietante, manteniendo el ritmo con el camión. El terror absoluto de estar al lado de algo que no debería existir se apoderó de mí, pero mantuve mis ojos fijos al frente. Sigue adelante, solo sigue adelante.
Las palabras de Jorge eran mi mantra ahora. El camión rugía por la carretera y la criatura corría con una facilidad perturbadora, incluso con el velocímetro marcando más de 90 km/h. Sabía que la única forma de escapar de ella sería pasar por las 3 curvas que Jorge había mencionado. La primera curva apareció frente a mí como una promesa de escape, pero también de peligro. Reduje un poco la velocidad, lo suficiente para que el camión no derrapara, pero continué lo más rápido que pude. Al tomar la curva, sentí el peso del vehículo desplazarse, y mi corazón dio un salto cuando escuché el sonido de las patas de la criatura arañando el asfalto, intentando seguir el ritmo. Tan pronto como pasé la curva, miré rápidamente por el retrovisor, sin llegar a mirar directamente, y vi la sombra de la criatura desapareciendo momentáneamente, como si hubiera perdido el paso por un segundo. Solo faltaban 2 curvas más, pensé, con el corazón acelerado. La segunda curva llegó inmediatamente después, y nuevamente hice todo lo posible para mantener la velocidad sin perder el control del camión. Sentí el balanceo del vehículo y la vibración en el volante disminuyendo. La criatura estaba luchando para mantenerse a la par, pero aún estaba allí, corriendo como si su propia existencia dependiera de alcanzarme. La tercera curva era la última barrera entre mí y la fuga de esa cosa. No dudé. Pisé el acelerador al máximo, el motor rugiendo furiosamente mientras el camión se inclinaba levemente al tomar la última curva. Sostuve el volante con tanta fuerza que mis brazos dolían. Todo mi cuerpo estaba tenso, esperando que el sonido de la criatura desapareciera. Finalmente, tras un segundo que pareció eterno, el sonido de las patas golpeando el suelo cesó. Había desaparecido. Exhalé el aire que no sabía que estaba conteniendo. El alivio fue tan repentino que casi me hizo detener el camión, pero sabía que aún no era seguro. No podía parar, no hasta completar todo el trayecto. Jorge había mencionado otra serie de horrores que me esperaban, y no podía relajarme ahora. Aún quedaban muchas millas por delante. Con el camión acelerando nuevamente en línea recta, el vacío a mi alrededor parecía más profundo, como si el mundo a mi alrededor estuviera siendo lentamente absorbido por un vórtice de tinieblas. Faltaban 20 millas hasta la siguiente prueba, y sabía que cada una de ellas sería una batalla contra el terror creciente dentro de mí. Cuando finalmente llegué a la milla 70, algo cambió. El camión se apagó. El motor se detuvo de repente, y todas las luces de la cabina se apagaron, dejándome en una oscuridad completa y sofocante. El silencio fue inmediato y absoluto, como si el propio mundo a mi alrededor hubiera dejado de existir. Mis ojos se abrieron de par en par en la oscuridad total. Lo único que aún funcionaba era el sonido de mis latidos martillando en mis oídos. Intenté con manos temblorosas volver a encender el motor, pero no ocurrió nada. El camión estaba muerto, y sabía lo que vendría después. «No mires por el retrovisor», repetía para mí mismo, como si las palabras fueran un escudo contra lo que se acercaba. Pude escuchar el sonido de pasos. Muchos. Se movían hacia el camión, viniendo de todos lados, como un ejército silencioso, rodeando el vehículo. Figuras corrían hacia mí, y cada parte de mi cuerpo imploraba que mirara. Pero no miré. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que apenas podía sentir los dedos. Un sudor frío goteaba por mi rostro mientras intentaba desesperadamente girar la llave de encendido una y otra vez. El pánico estaba apoderándose de mí, pero sabía que mirar a esas cosas sería mi fin. Jorge me había advertido. «No las mires». Finalmente, el motor del camión rugió de nuevo, y con un impulso desesperado, pisé el acelerador, dejando atrás las figuras en la oscuridad.